placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a la organización, a Ana, a los compañeros, por permitirme realizar esta breve introducción que durará en torno a 45 minutos. No va a dar evidentemente tiempo para contarlo todo, pero sí espero que tengamos unas nociones básicas al concluirla, ¿de acuerdo? Comenzaremos por una preguntita que sería: ¿cuántos de aquí conocemos algo de FT? Bueno, entonces me voy encantado porque yo quiero que una introducción ya. Bueno, pues entonces la introducción será para dar mi enfoque, y aquellos poquitos que no sabéis nada, pues sí, irá para vosotros. Como pequeño apunte histórico, decir que no tenemos que ir muy atrás en el tiempo, 1980, para referirnos al psicólogo norteamericano Roger Callahan, el cual comprobó que si verbalizamos qué nos ocurre a un nivel emocional y a eso le sumamos la manipulación de determinados puntos del cuerpo que compartimos con la acupuntura, se producía una liberación emocional muy eficaz, con efectos muy duraderos, tanto como permanentes, y que se conseguía muy rápidamente. Sobre esa base de conocimiento, en torno a una década después, otro norteamericano, en este caso Gary Craig, usó esa información para, como buen ingeniero que es, sistematizó toda esa era de conocimiento para hacer la técnica mucho más fácil a la hora de ser empleada. FT sigue evolucionando año tras año. Sobre 2006, sobre la base de FT, surgió reimpronta matricial. Sobre ella hablará la compañera Clara a continuación de esta charla de introducción. Y seguimos avanzando. Espero que consigamos cada vez más y más y más. Esto no tiene límite, porque FT, desde que empezó, es una maravilla, como ya todos conocéis. Una vez hecha esta introducción, pasaremos un poco al concepto ya de qué es FT. Son siglas en inglés, como sabéis: Emotional Freedom Techniques, en español técnicas de liberación emocional. Por tanto, es un conjunto de técnicas que nos permiten liberar emociones. ¿En qué consiste esta herramienta? ¿Y cuáles son estas emociones? Comenzando por las emociones, decir que con las emociones ocurre algo parecido a lo que ocurre con los alimentos. Todos son necesarios. En su justa medida todos son necesarios. Algunos más dulces, otros más amargos, pero todos hacen falta. Con las emociones ocurren igual. Hay emociones que nos encantan y otras que son muy amargas. Pero todas, en su justa medida, son necesarias. FT, por tanto, no trata de eliminar emociones, porque todas son saludables, sino que actúa sobre el exceso de emoción. Y el exceso tanto en intensidad como en duración. Todos, por ejemplo, supongo que hemos tenido una ruptura sentimental, sabemos que tenemos que pasar un periodo de duelo. Ese periodo de duelo es necesario, es saludable. El problema es cuando hay exceso de intensidad en cuanto a, por ejemplo, al principio sentiremos una enorme tristeza, que es necesaria. Pero cuando ya es excesiva, hay que actuar. No saltemos por una ventana ni hagamos alguna locura que a veces oímos que ocurren, ¿no? Igualmente, el exceso en cuanto a duración. Es necesario que pasemos por ese periodo de duelo, pero sin que llegue a cronificarse. Que el pasado pase, que no se quede en el presente, interfiriendo y condicionando el futuro de manera negativa. ¿Cómo somos los seres humanos para que a un nivel emocional ocurra esto? Que las emociones, las heridas del pasado en el presente nos hagan tanto mal. Vamos a hacer un primer dibujillo. Yo no soy un gran dibujante, lo vais a comprobar inmediatamente. Si alguno queda traumatizado por lo mal que dibujo, es un buen sitio para traumatizarse. Aquí con FT solucionamos los traumas de maravilla. Ya advertí que era un desastre dibujando.
Esto no es un globo, intenta ser el contorno de una cabeza. Y aquí tenemos el neocórtex, el cerebro cognitivo, al que vamos a referirnos a él de una manera más familiar, llamándole sencillamente cerebro pensante. Y tenemos también el sistema límbico, al que también, para referirnos a él de una manera más familiar, llamaremos cerebro emocional. Este cerebro emocional, podemos decir a efectos de esta introducción, que es como un gran almacén, o un pequeño gran almacén, pequeño porque es del tamaño de una lenteja aproximadamente, pero enorme en cuanto a capacidad de almacenamiento de información. En este almacén vamos depositando las experiencias con fuerte carga emocional desde que nacemos hasta ahora, incluso desde antes de nacer, ya cuando estamos en el seno materno, en el periodo de gestación. Sabéis que todo pensamiento genera una emoción, esa emoción se traduce en compuestos químicos que a través del sistema endocrino se reparte por el organismo. Por tanto, si la madre estaba en el ciclo del embarazo, está estresada, esa química del estrés, cortisol, a través del cordón umbilical llegará también al feto. Y todas esas experiencias con carga fuerte emocional, como digo, van depositándose en este gran pequeño almacén. Y una vez que están ahí, van a afectar al conjunto. Porque si fuese un almacén inconexo como una isla, tampoco pasaría mucho. Sería tal como levantar una alfombra e ir depositando ahí esa suciedad. Pero está conectada permanentemente con el cerebro pensante, intercambiando de forma ininterrumpida información. Y además ocurre a un nivel subconsciente. Pongamos, por ejemplo, un coche de rally. Tiene un piloto encargado de llevar el volante, la caja de cambio, los pedales, y tiene un copiloto, que es el que le va diciendo: ahora a la izquierda, ahora a la derecha, ahora ten cuidado con tal, ahora ten cuidado con no sé qué. Para conducirnos bien por la vida necesitamos ese gran copiloto que nos oriente bien, y esa función la cumple el cerebro emocional. Por tanto, es fundamental poner en orden esta información que se va depositando ahí, sedimentando. Si vamos por la calle y vemos una bifurcación, tenemos que ir por la calle de la izquierda a la calle de la derecha. Perdóname, sí. Aléjalo un poquito porque golpea mucho y okay. se escucha regular. Ok. Si vamos por la calle, hay una bifurcación, tenemos que ir por la calle de la izquierda o de la derecha. ¿Más aún? ¿Así? Así. Un poco más para arriba o para abajo, a ver. ¿Aquí? Bueno. Más cerca. ¿Así? Aunque siento esta presión porque no me llevo bien con el micro. Bueno, decíamos que vamos por la calle, hay una bifurcación, tenemos que elegir entre una calle de la izquierda o la de la derecha, y podemos pensar que la decisión vino por una especie de corazonada, pero probablemente lo que ha ocurrido se asemeja bastante a esto. Hemos visto a alguien que tiene, por ejemplo, unas características semejantes a las de una persona con quien tuvimos un problema importante a temprana edad, por ejemplo a los 2 años, y siendo adulto ni siquiera registramos de forma consciente aquel recuerdo, pero a nivel subconsciente sí. Y como decíamos, el cerebro emocional constantemente asesora, envía información al cerebro pensante, de forma que si registramos la imagen de esa persona, el copiloto le puede decir al piloto: la próxima a la izquierda, ni se te ocurre ir a la derecha. Y podemos decir: bueno, fenomenal, ¿no? Fantástico, ¿y qué problema hay? El problema radica en que vamos registrando esa información con la edad en la que se produjo el trauma, el evento con fuerte carga emocional. Y tenemos que actualizar esa información.
porque muchas veces ya, en vez de ayudarnos, nos perjudica. Por ejemplo, la madre que, con buenas intenciones, aconseja al crío no hablar con desconocidos, no hablar con extraños. Durante un tiempo está bien, pero ya de adultos no podemos conseguir continuar aplicando ese consejo. Si teníamos de pequeño un problema con un insecto, se almacenó ese problema ahí, pero ya de adulto no podemos continuar sintiendo esa sobreactivación emocional porque vemos, por ejemplo, un gusano o una hormiga o cosas similares, ¿no? Por tanto, FT lo que consigue es poner en orden este almacén para que la información que constantemente envía al cerebro pensante sea saludable. Una vez que hemos hablado de las emociones, pasamos a hablar ahora de la herramienta. Decimos que FT es un conjunto de técnicas que conforman una herramienta formidable que nos permite liberar emociones. ¿En qué consiste esta herramienta? Ya a principios del siglo XX, Albert Einstein, con su famosa fórmula, igualaba materia y energía. Lo presentaba como dos caras de la misma moneda. De la misma manera, esta mano es la misma mano, la miremos por el dorso o por el anverso. FT lo expliquemos desde una vertiente basada en la energía o desde un prisma basado en la materia. Una explicación más fisiológica. Comenzando por el enfoque basado en la energía, sabéis que ya hace ya 5.000 años la medicina tradicional china nos informaba de la existencia de la energía que circula por nosotros a través de unos conductos llamados meridianos, y esos meridianos nutren los órganos de nuestro cuerpo, los tejidos, las células, y al igual que en las venas por las que circula la sangre se producen obstrucciones, estos meridianos también sufren de estas obstrucciones, de estos bloqueos. Con FT conseguimos desbloquear, restablecer el equilibrio. Desde una perspectiva más fisiológica, el bloqueo, pasando ahora a la explicación basada en la materia, el bloqueo lo localizamos en este gran almacén. ¿Cómo conseguimos con FT, con esta herramienta, poner en orden ese almacén? Ya decía Roger Callahan que son dos elementos. En primer lugar, verbalizar lo que nos ocurre, conectar con ese problema emocional. Y en segundo lugar, y simultáneamente, manipular esas zonas del cuerpo que tenemos en común con la acupuntura, y de esa manera conseguimos que se produzca la liberación emocional. Pero, ¿por qué es necesario a lo clásico, a la terapia conversacional, sumarle el tapping? Pulsar con los dedos en determinadas partes del cuerpo que compartimos con la acupuntura. ¿Qué aporta el tapping? ¿Por qué hace falta? Los instrumentos medidores de la ciencia, por ejemplo, un electroencefalograma, resonancia magnética, permiten comprobar que hacer tapping modifica el funcionamiento de las ondas cerebrales. Tenemos ondas beta, ondas alfa. Bueno, lo voy a poner mejor aquí ya. Decía que tenemos ondas beta, ondas alfa, ondas zeta, delta. A través del tapping conseguimos modificar las ondas cerebrales. Ahora, en esta charla, estamos funcionando en ondas beta. Son las que tienen ahora el protagonismo. Pero si comenzamos a hacer tapping, vamos a ralentizarlas. Vamos a pasar el protagonismo al tipo de ondas alfa. Y si continuamos haciendo tapping, pasaremos a las ondas zeta. Y aquí la clave está en que abrimos la puerta
hacia ese almacén al que nos hemos referido. Entramos en el cerebro emocional a través del tapping. Y una vez dentro, ¿qué hace el tapping para reprogramar la información allí contenida? Hay varias hipótesis. Puede que la más contundente sea la siguiente. A través del tapping conseguimos que el conjunto del cerebro, especialmente el cerebro emocional, y los puntos en los que practicamos tapping, parece que me estaba haciendo lo de disparo esto. Bien, pues el cerebro se comunica con los puntos donde hacemos tapping de dos maneras. Hay fibras nerviosas tipo aferente y eferente que mantienen ese intercambio de información. Las fibras eferentes llevan la información desde el cerebro hacia los puntos de la piel en los que practicamos tapping. Todos habréis oído hablar del polígrafo, detector de la verdad, de la mentira. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es el fundamento del polígrafo? Más que saber si miente o no miente, lo que se registra es una sobreactivación emocional. Esa sobreactivación emocional lo que hace es activar el sistema nervioso autónomo simpático, el que nos hace sentir que estamos en una situación de peligro, de pelear o huir. Y esa sobreactivación emocional que se produce a nivel cerebral, a través de la fibra nerviosa eferente, se refleja en los electrodos que se colocan en la piel. Pero de la misma manera que la información va de arriba hacia abajo, también la información va de abajo hacia arriba, a través de la fibra aferente. Cuando estamos dando tapping en esos puntos de la piel, puntos en los que hay localizada una especial concentración de mecanorreceptores, que son una neurona secundaria, que transforman el estímulo mecánico del golpeo del tapping en impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico, a través de esta fibra aferente, interrumpe este proceso que se está produciendo aquí entre pensamiento y emoción. Todo pensamiento genera una emoción. Esa emoción genera química. Y esa química, a través del sistema endocrino, se reparte por el organismo. Con el tapping conseguimos interrumpir este patrón de estímulo y respuesta. A medida que estamos pensando en algo, estamos sintiendo una emoción. Si no hiciéramos tapping, seguiríamos recreándonos en esa emoción, en ese pensamiento, y probablemente aumentaría incluso el malestar emocional. Pero si no nos limitamos a hablar, sino que a medida que hablamos, practicamos tapping, se va a producir esa rotura del vínculo entre ese pensamiento y esa sobreactivación emocional. Ahora, si os parece, bueno, ¿tenéis alguna duda de momento? ¿Algo que queráis preguntar? Bueno, me interrumpís cuando haga falta, ¿eh? Vamos a pasar, si os parece bien ya. Hemos hablado de las emociones, de la herramienta. ¿Cómo aplicamos sobre nosotros mismos esta herramienta? Lo primero sería, en una escala de 0 sobre 10, puntuar ese malestar emocional. Una vez que hemos atribuido un valor, vamos a realizar una frase preparatoria. En esa frase vamos a distinguir tres partes. La primera, vamos a narrar qué es lo que nos ocurre, en qué consiste ese malestar emocional. Y vamos a hacerlo de la manera más precisa, más específica posible. Vamos a intentar huir de lo genérico.
Si retomamos el ejemplo de la ruptura emocional, no bastaría con decir este mal rollo porque me dejó y estar 10 horas hablando. No, vamos a intentar el relato de lo que nos ocurrió, dividirlo en fragmentos, lo más específicamente posible, y tratar de solventar cada uno de esos pequeños fragmentos. Lo primero es ser específico. Lo segundo, no expresar lo que nos ocurre de una forma como robótica, sino sintiendo lo que estamos diciendo, cada una de las palabras que estén llenas de muchísimo significado. Vamos a verbalizarlo lo más alto posible, sintiendo que vibramos con esa frase, que la sentimos. Esa es la primera parte de la fase preparatoria. La segunda sería prevenir el posible reverso psicológico, la posibilidad de que nos estemos realizando algún autosabotaje. Nuestra parte consciente quiere solventar un problema, pero nuestra parte subconsciente igual no lo quiere, porque obtiene de manera subconsciente beneficios de perpetuar el problema. Para prevenir que no se produzca este autosabotaje, incorporamos en la frase la expresión me quiero y me acepto profunda y completamente. Y analizamos cómo nos vinculamos con esa frase. Si nos la creemos o si en contra nos suena como muy postizo, muy de plástico, como que no es así, que no es posible. Si vemos que al decirla fluye bien, perfecto, seguimos a la tercera parte que ahora vamos a decir. Si vemos que no fluye, que nos sentimos que no nos queremos realmente, ahí tenemos ya un problema. Y en mi opinión tenemos dos opciones. O bien posponemos tratar el problema originario, siguiendo el ejemplo de una ruptura sentimental, entre los millones de casos que puede haber. Lo posponemos y vemos por qué no nos queremos y tratamos de solucionarlo con FT, reconducimos la frase para descubrir qué es lo que ocurre, por qué no nos queremos. O bien no posponemos el tema originario, la ruptura, pero nos apuntamos que eso está ahí, que tenemos un problema de aceptación, de querernos a nosotros mismos. Y tratamos de hacer un rodeo para poder continuar construyendo la frase, siguiendo con el tema originario de la ruptura, pero al mismo tiempo tocando lo atinente a el autosabotaje posible. Diríamos, por ejemplo, aunque aún no me quiero profunda y completamente, estoy dispuesto a intentarlo. Aunque una parte de mí no se quiere profunda y completamente, hay otra que sí, que ya empieza a quererse. Buscamos cómo conectamos con esa frase para incorporarla. La tercera parte de la frase sería una elección. No vamos a hablar de política, no elecciones de las que vienen ahora, no. Elección de qué es lo que queremos en relación a ese problema originario. ¿Qué queremos conseguir con FT en relación a ese asunto? Por ejemplo, siguiendo ese ejemplo, elijo sentirme bien conmigo mismo pese a esa ruptura. Cada uno ahora analiza qué es lo que realmente necesita y elige. Y esa elección la hace en tiempo presente. Y esa elección la hace de una manera lo más realista posible. Que se lo crea. Bien, serían tres partes, por tanto, la frase preparatoria. Una vez dicha, vamos pulsando el punto karate. Toda esa frase preparatoria la realizamos presionando el punto karate. Ya hemos asignado el valor, ya hemos hecho la fase preparatoria mientras damos en el punto karate y ahora pasamos a la segunda parte, que sería la frase recordatoria. A la vez que vamos realizando ya el recorrido por el circuito de los puntos que conforman EFT. Sabéis que tenemos un primer punto que sería en el entrecejo, donde comienza la ceja, un segundo punto que sería en el lateral de la cuenca del ojo, un tercer punto que sería en la parte inferior de la cuenca del ojo, un cuarto punto entre el labio superior y la nariz, un quinto punto entre el labio inferior y la barbilla, un sexto punto, colocamos el dedo en la zona de la garganta, bajamos en torno a 3 centímetros y nos ladeamos en torno a otros 3 centímetros. El siguiente punto sería, ponemos la mano en la axila, bajamos unos 3 centímetros. Y el último punto sería la coronilla. Pues ahora
a la vez que pulsamos en esos puntos, a la vez que realizamos tapping en todos ellos, vamos a verbalizar una frase recordatoria que nos mantenga conectados con lo que fue la frase preparatoria. Por ejemplo, esta pena la echo de menos, qué fría está la cama, qué fría está la cama, ¿no? Ya no voy a entrar en la intimidad de cada uno lo que quiera. Y vamos haciendo rondas y comprobando qué tal vamos con lo que fue la valoración inicial de 0 sobre 10. Si vemos que ya está resuelto, fantástico. Si vemos que aún queda algo, algún resto, pues hacemos lo mismo, pero ya directamente respecto a ese resto. ¿Alguna pregunta? Bien. Pues vamos a pasar ahora a hablar de ventajas y desventajas de EFT. Ventajas. No tiene efectos secundarios. Ningún efecto secundario. No hay ninguna situación de peligro, de riesgo, de ningún género. Lo único podría ser lo que se conoce como sobreacción, abreacción. La abreacción, que es como, imaginaros, en un incendio el bombero que abre una puerta y sale una fuerte llamarada. En este caso sería llamarada emocional. Pero no pasaría nada porque nos limitaríamos a hacer en silencio tapping, continuamente. Efecto extintor. Se apagaría esa llama emocional y no hay ningún riesgo. Por tanto, absolutamente ningún efecto secundario, absolutamente ningún riesgo. ¿Qué más decir como ventaja de EFT? Los efectos no es que duren mucho, sino que son permanentes. Lo resuelto, resuelto está. Me gusta poner el ejemplo de si alguien se mancha una camisa de chocolate o de tomate, la pone en la lavadora y si ya cuando la saca la mancha ha desaparecido, ¿cuánto tardará en volver? No, ya no va a volver jamás. Esa mancha ya no va a volver nunca. Lo limpio está para siempre. Otra cosa es que quede algún aspecto pendiente, algún resto de mancha, y tengamos que volver a pasar la prenda por la lavadora hasta que ya esté totalmente limpia. Pero una vez que el asunto está limpio, ya está limpio para siempre. Y eso es una ventaja, ¿estaréis de acuerdo conmigo? Formidable, impresionante. ¿Qué más decir? Nos adentramos en el subconsciente sin necesidad de hipnosis. Se establece un puente entre nuestro lado consciente y nuestro lado subconsciente, pero manteniendo, digamos que un pie está en el consciente y otro pie en el subconsciente, pero mantenemos siempre contacto con la conciencia. Permitimos que se produzca comunicación entre esas dos partes de nuestro ser, la parte consciente y la parte subconsciente. Y vemos cosas maravillosas cuando conseguimos eso. ¿Qué más decir? Nos podemos aplicar EFT a nosotros mismos. Para asuntos básicos, nos lo aplicamos a nosotros mismos. Ya para asuntos más complejos, evidentemente, la ayuda de un profesional viene de maravilla. Pero para cosas básicas, es una herramienta que podemos incorporar a nuestro día a día. ¿Qué más decir? Conseguimos detectar cuál es el problema, porque muchas veces sabemos que estamos mal desde un punto de vista emocional, pero no sabemos por qué. ¿Cuántas veces le habéis escuchado a un amigo o una amiga decir estoy fatal, pero ni siquiera sé el motivo? Con EFT conseguimos, una vez que abrimos la puerta de ese almacén emocional, detectar el motivo, que aflore. Y es impresionante las sorpresas que se llevan muchas personas cuando dicen ¿era esto? ¿Qué más decir? Previene el reverso psicológico, como hemos dicho. Esa resistencia a ayudarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces cuando uno no se quiere a sí mismo, difícilmente va a querer ayudarse. ¿Qué desventaja tiene EFT? Pues sorprendentemente puede que su gran enemigo sea lo fácil que es.
Se ve tan sencillo que genera escepticismo, incredulidad. O sea, que alguien haciéndose unos golpecitos, anda ya, eso no va a ser, anda ya. Y muchos que van de súper empíricos, y yo también soy muy empírico, dicen, no, eso es una tontería, es que ni lo pruebo. Pero eso va en contra del empirismo. Ser empírico comporta experimentar. Si quieres conformar una buena opinión sobre algo, pruébalo, experimenta. Prueba FT y después coméntame qué has sentido, qué es FT. Y a ver qué opinas ahora de esos golpecitos, del tapping. Pruébalo. Si lo pruebas seguramente vas a cambiar, seguro, tu opinión. Bien. Yo cuando, por ejemplo, me dicen, no, claro, funciona porque la persona se sugestiona. Ese nombre es algo muy manido, ¿no? Eso es sugestión. Y cuando practicamos EFT con un niño pequeñito que no tiene ni idea de qué es EFT, que no se ha podido, por tanto, generar ninguna expectativa de ningún resultado porque no sabe qué está ocurriendo, y de repente pasa de un estado A en el que se encuentra fatal emocionalmente a un estado B en el que se siente de maravilla después de hacer EFT, ¿dónde está ahí la sugestión? Yo no la encuentro. Bien, siguiente punto, y con esto creo que concluimos. ¿Sobre qué podemos aplicar EFT? Pues el elenco de asuntos es afortunadamente enorme. Fobias, culpa respecto a uno mismo y también dificultad para perdonar a los demás. No solo para perdonarse uno a sí mismo, sino para perdonar a los demás. El tema del perdón es increíble la importancia que tiene para nuestra salud emocional. Alergias, periodos de duelo, rupturas sentimentales, que ha sido el ejemplo que ha sido servido de hilo conductor, ansiedad tan de moda en esta sociedad tan acelerada en la que vivimos, el estrés. Solucionamos el estrés de maravilla con FT. Todos sabemos el espacio que ocupa nuestro día a día, el estrés y lo nocivo que es el estrés. Porque se nos ha acostumbrado a vivir sintiéndonos en constante miedo. A perder el trabajo, a no llegar a fin de mes. Tantas cosas que nos hacen estar constantemente desde que nos levantamos hasta por la noche viviendo con miedo. Y FT es una herramienta formidable para gestionar el estrés, para solucionarlo. ¿Sobre qué más se puede aplicar FT? Sistemas de creencia. El compañero Paco lo decía en su presentación. Las creencias. ¿Quiénes somos? Pues para saber quiénes somos, habrá que liberar el dibujo es una porquería, pero está donde sí, ¿eh? Habrá que liberar este almacén emocional. Tenemos que poner en orden este almacén para que no esté interfiriendo en nuestro autoconcepto, en nuestra definición de nosotros mismos. Con FT conseguimos liberar ese exceso de emoción y poder vernos a nosotros mismos sin esa interferencia. Que no es cualquier cosa, ¿eh? Eso tiene una importancia, como comprenderéis, increíble. Bueno, ¿alguna pregunta? Por mi parte, creo. Quería hacer una pregunta sobre una apreciación del tapping, ¿vale? Sí. Para mí el tapping, que lo he practicado, me parece un sistema de relación con tus emociones un poco egoísta de cara a situaciones en las que estén involucradas más personas. Esto es, si tú discutes con otra persona, si tú aguantas a un jefe estresado, si tú tienes algún tema con la familia, tú te vas, te curas a ti mismo
con EFT, ves cuál es tu realidad, ves cuál es tu emoción, ves tal, pero la situación que te plantean o el problema que se ha quedado ahí, no tienes por qué hablarlo con el resto de las personas, que se han podido quedar igualmente dolidas o en una situación enquistada que tú la liberas por tus cuentas, te liberas de ello, mejor dicho, pero la situación sigue estando ahí. Entonces, yo cuando lo he planteado alguna vez, ¿no? Me parece un poco egoísta en el hecho de que no tienes por qué volver a tratar esa situación en común, porque además como tú te has quedado liberado y tranquilo con ella, el resto es el que tiene el problema, no lo tienes tú ya. Entonces me gustaría saber tu perspectiva de esta creencia. Vamos allá. Mi perspectiva es la siguiente. El tapping actúa directamente, como hemos dicho, sobre el sistema nervioso autónomo simpático. Cuando estemos discutiendo, nos vamos acalorando, como se suele decir, se nos sube la sangre a la cabeza, ¿no? Eso se ha producido una sobreactivación emocional. Cuando estamos hablando, toma el protagonismo el cerebro cognitivo, el cerebro pensante. Hacemos cálculos, medimos, ¿me conviene decir esto? ¿Me conviene hacer aquello? Con naturalidad. Pero cuando se produce la sobreactivación emocional, quien toma el mando ya no es el cerebro que calcula, el que piensa, sino el cerebro emocional. Ya más que pensar, sentimos. Sentimos furia, rabia, miedo, sentimos. Y damos zarpazos emocionales. Y podemos decir cosas que no hubiéramos dicho si no se hubiera producido ese rapto emocional, ni hacer cosas que hicimos y no hubiéramos hecho. Cuando hacemos tapping, estamos permitiendo que vuelva a tomar el control el cerebro que calcula. Y ahora ya nosotros ya estamos en calma. Ahora ya podemos ver el problema desde el sosiego y buscar una solución desde esa calma, desde esa ausencia de interferencia emocional. Ya no somos dos peleando,